Pues ya estamos aquí, sí, en Postales Manchegas, así que toca saludar a Esther Almarcha e Isidro Sánchez, del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estáis en este jueves, Día de los Enamorados, por cierto? Pletóricos. Y buenos días. Isidro, yo no. te has quedado así como muy reflexivo, a ver, pensando en que... Yo es que no quepo en mí. Bueno. De amor. De amor. Amor, de love. No, yo creo que nos merecemos de fondo esa canción. Hoy es el día. Ay, no, por favor. Esa es muy antigua. Es que somos antiguos. Siempre suena la del Día de los Enamorados en un 14 de febrero como el de hoy. Bueno, hoy traemos una imagen de unas mujeres manchegas a la orilla del río Jabalón. Estamos en la zona del campo de Montiel, ¿no? Con más oficios de mujer. La semana pasada recordarán que hablábamos de aquellas mujeres que confeccionaban la ropa. Hoy hablamos de estas otras que la lavaban ya confeccionada y cuando tenía algún uso. Bueno, pues es una imagen fabulosa de tres mujeres que se encuentran lavando, posando, tenemos que decir, realmente, porque estaban mirando a la cámara, ¿no? Y vemos a una de ellas, son de varias generaciones, de diferentes edades. Una de ellas, la más mayor, aparece con un cubo y luego las otras dos enseñando lo que estaban lavando, ¿no? Llama mucho la atención esa colada blanca, reluciente, que no colgaban en unas cuerdas, sino que posaban cuidadosamente, me imagino, para que no se ensuciara, ya que la habían lavado, ¿no? Pues sobre la vegetación, la poca vegetación que había, ¿no? A la orilla de este río Jabalón. Bueno, pues esta postal de mujeres manchegas que hoy nos acerca al oficio de las lavanderas y que alguna relación tenía con lo de los enamorados. Sí, porque pasaban los hombres cerca del río y se quedaban prendados de ellas, y entonces incluso alguno escribía poesía. Ya la conté en otro programa. Sí, recuérdanosla. Venga, recuerdo sin ningún problema. Y hoy, que es el Día de los Enamorados, viene muy al hilo, venga. Está haciendo una adaptación como la canción de Rosalía. ¡Qué bueno! Dice algo así como: siempre que paso el río, siempre te encuentro lavando, la hermosura de tu cara, el agua la va llevando. Oye, pues es muy bonito. Muy bonita, es claro, muy bonita, es muy bonita. Bien, la mujer fundamentalmente y tradicionalmente ha ido al río, ha ido a una serie de acuíferos, lagunas, etcétera, a lavar. Hay una labor que consiste en limpiar la ropa de que se dispone en la casa. Después hay un salto más y los hay anteriores, evidentemente, en el 19 y sobre todo en el 20 en España se van construyendo lavaderos, porque claro, cuando las inclemencias del tiempo llegaban, lavar en el río era bastante problemático, claro, ¿no? Y entonces se hacen lavaderos. Los lavaderos son espacios de sociabilidad realmente impresionantes. Igual que las encajeras hablaban, el otro día comentábamos también de las costureras, de las pantaloneras, de las bordadoras, pues el lavadero pues era un espacio de sociabilidad importante. En este punto, Mireia, ¿me dejas hacer un llamamiento público? Pues claro. Bueno, el Instituto de Estudios Albacetenses, en colaboración con la Diputación de Albacete, ha hecho para el año 2019 un magnífico calendario que recoge lavaderos de toda la provincia de Albacete. ¿Sí? ¿Podríamos hacer un llamamiento para que los oyentes de nuestros pueblos nos manden noticia o fotografía de algún lavadero que, aunque no se utilice como tal, porque la mayoría ya están en desuso? Están en desuso, claro. Pero todavía hay, yo no sé, yo creo que no hay nada publicado sobre este tema. Entonces, oyentes, por favor, pues muy bien, claro, venga, que colaboren. Ayúdennos. Fotografía o noticia a la SER de lavaderos que todavía estén en pie en algunos de nuestros pueblos. Yo creo que podría ser bonito, ¿verdad? Hombre, sería fenomenal que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono, que es muy facilito, que es el 926-200-100, o que vengan directamente aquí a la radio.
O que lo manden por un correo Que lo manden electrónico. por correo electrónico, Exacto, en fin. si puede ser una fotografía, y si no, noticia. Pues en tal pueblo hay un lavadero todavía, porque el lavadero tenía a veces una doble función, que era también bebedero. Abrevadero. Sí, bueno, perdón, esa es la palabra correcta, abrevadero, donde bebían animales de distinto tipo. Por tanto, esto es lo que me sugiere a mí la fotografía de hoy. Bueno, como no podía ser menos, tengo que estar de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo no salimos en antena, que quede claro. Que quede claro. Pero a mí me gustaría decir varias cosas. En primer lugar, es que indudablemente la labor de la mujer en lavando la ropa desde la antigüedad, en cualquier flujo de agua, que como indicaba Isidro, pues es algo reiterativo y lo podemos recoger en cantidad de sitios. Pero en realidad ese esfuerzo que hacían las mujeres, unas veces de la casa y otras veces porque se les pagaba para hacerlo, porque por ejemplo estaba el oficio de las lavanderas en las grandes ciudades, de alguna manera se recogió por los poderes públicos muy tempranamente, y en ese recoger por los estamentos públicos se empezaron a hacer maravillosos lavaderos. Y estoy recordando el lavadero de Ocaña, que es una maravilla, que le llaman la Fuente Grande, porque hay una parte de abrevadero y otra parte de lavadero que lo hizo el mismo taller de constructores que construyó el Escorial. Sí, Fíjate. Pero esos lavaderos eran en ciudades relativamente importantes. No, pero indudablemente, pero digo que se recoge por parte de esto. Y lo mismo que en el cauce del río es un lugar que van a lavar y hablan y pasan los jóvenes, los lavaderos se convierten en un lugar de sociabilidad, como bien decía Isidro, pero sobre todo era que por allí transitaba, porque estos lavaderos suelen estar en un pico del pueblo, no están en el centro, transitaba buena parte de la población según los horarios. Entonces había el horario de las mujeres, había el horario de los que llevaban las recuas de mulas a beber, o si pasaban con el ganado a beber, y a veces también los niños iban a recoger el agua, porque de ahí también se recogía agua para la casa, ¿no? Entonces eran espacios múltiples y verdaderamente muy interesantes, muy sobrios en arquitectura, muy sencillos porque tienen que ser espacios diáfanos, pero de tal manera que incluso, y es lo que quería puntualizar, que incluso cuando ya empieza a haber agua dentro de las casas, agua corriente, e incluso algunas veces ya lavadoras, las personas mayores seguían yendo al lavadero por mantener los vínculos que se creaban allí mientras tanto que se lavaba la ropa. Entonces, yo creo que esa actividad, que no es ni muchísimo menos, tenía tanta intensidad como hoy, porque hoy lavamos muchísimo, antes se lavaba una vez a la semana y punto, si acaso, tenía ese refuerzo. Y finalmente, que la imagen que hemos utilizado es una imagen coloreada, sí. Esa imagen de los paños blancos dispuestos, también tiene una situación que habremos oído a las personas mayores, es decir, pon la ropa al sol para que el sol la blanquee. Eso te iba a decir, para que el sol la blanquee. Estoy deslumbrada con esa blancura. Con esa blancura. Y entonces aparecen cantidad de fotografías. Hay una maravillosa foto de Toledo que se ve toda la parte de abajo del río con las ropas puestas a atender. La gente lavaba, las tendía allí y luego iba a recogerlas. No había nadie, había como cierto... Claro. Has dicho, Mireia, que es el río Jabalón. Sí, no recordaba si lo habías dicho. Bueno, comenté que era el río Jabalón, que estábamos en el campo de Montiel. Claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no con esto ni muchísimo menos quiero yo volver a reclamar que las mujeres volvamos a los lavaderos allí, pero ese sentido y lo que comentaba Isidro de la actividad que se ha hecho en Albacete, de recordar esos espacios, mantener esos espacios, son tan importantes como mantener, a lo mejor alguien me va a decir que esto que estoy diciendo es una barbaridad, pero tan importante como mantener la iglesia es mantener esos lavaderos, porque por esos lavaderos de muchos pueblos ha pasado la vida de generaciones de mujeres. Exacto. Y de la población. Y entonces tenemos que respetarlos tanto como otras cosas que tenemos en las poblaciones. Decía yo que qué blancura. También yo creo que podríamos desvelar ese secreto que tenían ellos o ellas en este caso para blanquear y para lavar la ropa. ¿Con qué lo hacían? Ahí viene una cosa
cosa muy llamativa. ¿Con qué se hacía la lejía? ¿Con qué se hacía? ¿Con Sí. qué se hacía la lejía? Con ceniza. Con ceniza. Con ceniza. Con ¿Verdad? ceniza. Parece paradójico, pero fíjate. Y es más fuerte o menos según el tipo de madera que se quemaba. Increíble, increíble. ¿Y con qué se hacía el jabón que se utilizaba para lavar y Con para otros usos? Con Con la aceite. grasa. Con el aceite. De rancio. No se tiraba por el sumidero del lavabo, de la cocina, sino que se utilizaba. Todavía hay personas que lo hacen. Se sigue haciendo. Se ha recuperado mucho. Incluso Eso es. hay sitios que dices, te muestran en tutoriales No, sí es cómo muy se hace. fácil. ¿Me permites que lo diga? También te permito, venga. 5 litros. Pero bueno, es que tú lo haces, 5 claro. litros de aceite, ¿Sí? 5 litros de agua ¿Sí? y 1 de sosa cáustica. Ah, muy bien. Y sale un jabón maravilloso. Bueno, pues Hay que tener... pues Esther, nos lo hay apuntamos. que ver a Isidro cómo se ha movido, porque es como que se ha lavado con ese Sí, jabón. sí, ha visto. Se ha movido como que se ha lavado con ese jabón. Te vamos a contratar para algún anuncio publicitario, ¿verdad? Sí, que sí, vas a sí, convencer, sí. seguro. Bueno, Esther, Isidro, os esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Postales Manchegas este jueves y feliz día de San Valentín, que lo paséis muy bien. Igualmente. Adiós.